Bienvenidos ciclofanáticos a la etapa número 17 de este Tour de Francia. Hoy los corredores se enfrentan a una etapa de media montaña que parte en la ciudad de Pont du Gard y llega a Gap, después de 200 kilómetros de pedalear bajo las inclementes temperaturas del verano francés. Los últimos tramos de la carrera llegan una vez se ha tomado el descenso del Col de la Sentinelle, premio de montaña de tercera categoría. Hoy toman la partida 160 de los 176 corredores que comenzaron el Tour el 6 de julio en Bruselas. A la salida de Jakob Fuglsang y Wilco Kelderman el día de ayer, hoy no toman la largada Cesc Bol del Sunweb y Luis León Sánchez de la Astana, que también estuvo involucrado en la caída de ayer. La fuga del día se conformó a partir del kilómetro 55 e incluyó corredores como Thomas de Gendt, Sergio Luis Henao, Bauke Mollema, Matteo Trentin y Rui Costa. Los hombres del pelotón se relajan y dejan que los fugados tomen distancia. No les interesa para nada el triunfo de etapa y están más concentrados en los movimientos que se puedan dar entre los favoritos a la general. Ninguno de los equipos punteros hace algún intento por controlar la carrera y básicamente hacen de la etapa un ciclopaseo. Algo totalmente previsible, pues las temperaturas son asfixiantes y un esfuerzo extra puede pagarse al final del día o en los días siguientes de ascenso en los Alpes. Sigue desarrollándose la etapa y el grupo puntero pasa por la Côte de la Rochette, un pequeño puerto de cuarta categoría, y al descenderlo, la distancia se incrementa a 13 minutos sobre el lote principal. Estamos a 30 kilómetros de meta y sigue subiendo la ventaja. Ya son 15 minutos los que tienen los fugados sobre el pelotón. A 13 de llegada, se parte el grupo y 11 corredores toman la delantera. Empieza una lucha entre ellos y el grupo se desordena. El que saca rédito es el italiano Matteo Trentin, y un poco más atrás lo persigue el francés Pierre-Luc Perricon del Cofidis, junto a Greg Van Avermaet y Kasper Asgreen del De Koning. La distancia que sacó Trentin a sus perseguidores fue suficiente como para que no lo vieran ni en las curvas, y finalmente el campeón europeo se consagraría ganador de la etapa. A 37 segundos llegaría Asgreen y a 41 Van Avermaet. El lote con los favoritos arribó a más de 20 minutos y la clasificación general en su top 10 no tuvo ninguna modificación. Continúa Lulu Alaphilippe como líder. Le sigue Geraint Thomas a 1.35 y de ahí al sexto puesto que ocupa el alemán Bogman hay 39 segundos de diferencia. Entre ese grupo están Kruijswijk, Pinot y Egan la Bestia Bernal. Séptimo Landa a 4.54. Valverde le sigue a 5 minutos. Noveno Rigoberto Urán a 5.33. Y cierra el top 10 Richie Porte a 6 minutos 30 segundos. Mañana se viene la primera de 3 etapas de alta montaña que empezará a definir este Tour de Francia 2019. Una jornada de 208 kilómetros con partida en Embrun y llegada en Valois, con un premio de primera categoría comenzando el día, y 3 ascensos por encima de los 2.100 metros sobre el nivel del mar, incluido el mítico y temido Galibier. Una vez terminado este puerto, tomarán un descanso que los llevará 20 kilómetros adelante a la meta en la localidad de Valois. Los esperamos mañana con el resumen de esta etapa que seguro va a traer fuegos artificiales y cambios importantes en la general. Suscríbanse al canal, no olviden compartir este contenido y pasen una buena tarde.